Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hola amigos, Shalom, un abrazo con todo nuestro cariño para cada uno de ustedes, en especial a nuestros amigos que nos ven desde Israel, que están atravesando momentos difíciles, pero también están viendo cómo Hashem, el Eterno, Eloheinu, nuestro Dios, los cubre, los protege, les cuida frente a todos los ataques que están recibiendo. Que Adonai les bendiga, les guarde y que el Eterno sea exaltado en medio de Israel en este tiempo tan difícil. Y como lo venimos hablando, comentando en estos videos, estamos viviendo ya el último tiempo donde la manifestación del Mashiach vendrá, volverá por su pueblo, pero antes, previo a esto, Yeshua dijo en el libro de Mateo, cuando le preguntaron qué señales habrá de tu venida cuando Él vuelva a Israel, Él volverá a Jerusalén, Él establecerá su reino en Jerusalén y se cumplirán allí todas las profecías. Pero lo primero que Él dice, lo pueden leer en Mateo 24, el verso 4, 5, bueno, todo ese capítulo 24, Él enseña las señales, lo que iba a ocurrir, lo que tenemos que hacer. Pero lo primero que Él dice, miren que no sean engañados. Miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo una cosa, otra cosa. Después dice que se levantarán falsos profetas, falsos maestros que engañarán, si es posible, a Israel y a todos aquellos que creen en su nombre. Qué importante esa palabra, que nadie los engañe. Y estamos viviendo en la era del engaño, con inteligencia artificial, en las redes sociales, en las noticias, en los colegios, las enseñanzas que transmiten, que dan, van todo en contra de Dios, de los preceptos del Eterno, pero sobre todo es dejar que la gente, como lo hemos hablado, crea a su propia verdad. Ya no hay una verdad absoluta, ya hay una verdad, no existe la verdad del Dios único, verdadero, sino que hoy cada uno tiene su propia verdad, su propio Dios y cree a la mentira, al engaño. ¿Por qué es todo esto? Hoy vamos a leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, o en la Biblia hebrea, en el libro de Reyes, es un solo libro, pero lo han dividido después en Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Pero el primer libro de los Reyes en la Biblia común, usted va a encontrar en el capítulo 22 la profecía que el profeta Micaías le va a dar a el rey Acab, que era el rey de Israel, un rey malvado en cuanto a idolatría, en cuanto a sacrificios a los ídolos, y como lo hemos visto, el que sacrifica a los ídolos, el que sigue a los ídolos, dice que entrega su vida a los demonios, adoran a los demonios, creen en los demonios, que se disfrazan como deidades para que nosotros le adoremos. Y hoy tenemos miles de deidades que las naciones siguen. Por eso que Dios envía ese espíritu de mentira, de engaño, cuando hay un corazón que se cierra, está duro, bien cerrado a la verdad y sobre todo a la verdad de Dios.
Y vamos a leer, no todo el capítulo, pero usted léalo en su casa, pero vamos a ir leyendo algunos versos, por lo menos hasta el 23 de este capítulo 22 de Primera de Reyes. Dice que 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Ya 2600 años atrás ya había guerra. Israel siempre tuvo guerra con todas las naciones de alrededor y Siria era una de las más importantes en esta época de estos reyes. Ya Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del norte, llamado el reino de Israel, donde ellos hicieron pacto con los asirios, se juntaron, se mezclaron, de allí vienen los samaritanos, y luego los del sur, que era el reino de Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, donde se seguían haciendo los sacrificios, pero hubieron muchos reyes que se inclinaron también a hacer lo malo, a la idolatría, pero en su mayoría eran reyes que amaban a Dios, que eran fieles a los preceptos de Adonai. No así los reyes de Israel, los reyes del norte, donde siempre una y otra vez hacían lo malo. Ahí vemos al profeta Elías con los Baales, los profetas de Baales, seguían a muchos dioses, los dioses de Moloch, de los amorreos, de los heteos, de lo que Dios dijo que nunca le adoren ni le sirvan, porque el único Dios, Adonai, Ejad, el único Dios verdadero, era el creador del cielo y de la tierra. Y en este capítulo en especial tenemos aquí algo curioso, porque el rey de Judá con los reyes de Israel, o sea, el reino del norte, el reino del sur, no había mucha unidad, concordancia, no eran amigos, estaban divididos, y sobre todo divididos por la fe, porque Israel, el reino del norte, se unía a los paganos o a los que no eran creyentes en Adonai, que no eran del pueblo de Israel, mientras los de Judá trataban de mantener el culto, el templo, los sacrificios a Hashem, tratar de mantener esa relación de unidad con Dios y de fe. Y aquí vemos que Josafat, el rey de Judá, y el rey Acab de Israel se unieron. Pero vamos a seguir leyendo. Aquí Siria con Israel no tuvieron guerra por 3 años. Había una aparente tranquilidad y paz. Pero dice así el verso 2. Y aconteció que al 3er año que Josafat, el rey de Judá, descendió al rey de Israel, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no saben que Ramot de Galad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat le respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y eso estaba mal, porque Josafat, si usted lee la historia, unos capítulos anteriores, cómo Josafat buscaba a Hashem, buscaba de todo corazón. Dios le dio grandes victorias al rey Josafat sin que él vaya a la pelea. Cuando vinieron los amalecitas, vinieron los de Madián, querían destruirlo, un ejército numeroso, el capítulo 20, y él oró y Dios le habló y él alabó y glorificó al Rey eterno, porque no había nadie como el Dios de Israel, y Dios le dio grande victoria. Pero aquí vemos que se une, se identifica con el Rey de Israel, el cual adoraba a otros dioses, y como vamos a leer un poquito más adelante, tenía un sinnúmero de profetas para él que le hablen lo que a él le gustaba. Y sigamos. Dijo, el verso 5, dijo luego Josafat al rey de Israel: miren aquí, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Hashem.
Ven que aquí Josafat, él buscaba el consejo de Dios, pero Acab no. Acab se reunía con los falsos profetas. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, 400 profetas que eran, como vamos a seguir leyendo, falsos. Y dice, y reunió como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Hashem lo entregará en mano del rey, o la entregará la ciudad en manos del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Hashem por el cual consultemos? Porque Josafat era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Entonces dice, qué raro, 400 profetas que todos digan lo mismo. Entonces le pregunta, ¿habrá algún otro? Y el verso 6, y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Hashem, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, lo odio, es repugnante para mí, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Pero Josafat le dice, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y mandaron a buscar a Micaías. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, otro falso profeta, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Hashem, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Hashem la entregará en mano del rey. Tengamos cuidado cuando nos hablan cosas bonitas, buenas, lindas. Hoy está de moda, ¿no? El coaching, el levantar el ánimo, el dale, vos podés, tú puedes, seguí adelante, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios está contigo, dale nomás, dale que cree, porque el poder de Dios es ilimitado y Él te va a prosperar y vas a obtener todo lo que sueñas y todo el anhelo de tu corazón va a ser tuyo. Avanza porque tú puedes. Tengamos cuidado, porque muchas veces, y en mi caso ha ocurrido, que uno cree a esas palabras y se lanza y avanza y se da cuenta que no era Hashem quien había hablado, y uno luego sufre bastantes derrotas, dolores que cuestan mucho luego reponerse. A veces creemos a lo falso porque no consultamos a Hashem primero, no buscamos al Eterno primeramente, no leemos su palabra y su consejo para adquirir sabiduría, consejo, inteligencia, para saber qué es lo que Dios dice, sino que buscamos la aprobación de los hombres, buscamos que nos hablen bien, que nos digan cosas buenas, y aquel que nos dice que no lo hagas, que tenga cuidado, que cuidado con esta persona, no te acerques con él, no, pero qué pesimista, no tiene fe, no queremos, muchas veces no queremos oír la verdad. Tenemos los oídos bien tapados a la verdad. Queremos oír cosas agradables, cosas buenas, cosas que nos enorgullezcan, que nos levanten el ego, que nos hagan sentir bien. Eso hoy está ocurriendo.
Sigamos leyendo. Verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz, o sea, como un solo hombre, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías le respondió: vive Hashem, que lo que Hashem me hable, eso voy a decir. Entonces llegaron allí y vino al rey, y el rey le dijo a Micaías: ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? La misma pregunta que le hizo a todos los profetas. Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Hashem la entregará en mano del rey. Y esto no le creyó ni el rey le creyó, porque aquí vemos a Micaías como burlándose de los profetas o falsos profetas y diciéndole al rey: ¿quieres escuchar solamente lo que quieres hacer? Ya estaba el rey dispuesto a ir a pelear. Es como nosotros cuando estamos dispuestos a hacer algo, meternos ahí, y nadie nos puede sacar de la cabeza y de nuestra voluntad el hacer algo. Pero aquí el rey se da cuenta y le dice, vamos a seguir leyendo, verso 16, y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Hashem? Se dio cuenta que Micaías no le estaba hablando en nombre de Hashem, porque siempre que él le ha hablado al rey Acab, le ha dicho lo malo que está haciendo y que Dios no está con él. Entonces, sigamos leyendo. Entonces él le dijo a Micaías: yo vi a todo Israel esparcido por los montes. Y presta atención a estas palabras que Hashem le dice a Israel y nos dice hoy. El verso 17. Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. O sea, Israel no estaba siendo guiado por un pastor. El rey Acab lo estaba dejando dispersos, que cada uno haga lo que quiera, porque él no tenía temor de Hashem, no creía en Hashem, no se ajustaba a las palabras de Hashem. Por lo tanto, Israel estaba disperso como ovejas que no tienen pastor. Y Hashem dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye, o sea, aquí el profeta Micaías, oye ahora palabra de Hashem. Yo vi a Hashem sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba con él, a su derecha y a su izquierda. Y Hashem dijo: ¿quién va a inducir a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra, y salió un espíritu y se puso delante de Hashem y dijo: yo lo voy a engañar, yo le voy a inducir a hacer esto, que vaya a pelear en Ramot de Galaad para que muera. Y él dijo, Hashem, yo le induciré. Y Hashem le dijo: ¿de qué manera? Y él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Aquí vemos, no eran profetas de Hashem, eran profetas de Acab. Y yo seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo: anda, tú lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Hashem ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Hashem ha decretado el mal acerca de ti. Ahora, tengamos aquí un momento de meditación.
aquí un espíritu de mentira. No es algo natural, no es algo que a mí se me ocurrió, sino que es un espíritu en busca de las personas para engañar y mentir, aquí en este caso al rey Acab, para que vaya a la guerra y muera. Y así fue. Si usted sigue leyendo, fue Josafat. Aquí hay una reprensión también al rey Josafat. ¿Qué haces con este hombre? ¿Por qué te unes a este hombre que es idólatra, que es perverso, que es malo, que no oye la voz de Adonai? Y él fue a la guerra y Josafat, Dios tuvo misericordia de Josafat y no murió, pero estuvo a punto de morir y Dios tuvo misericordia porque Josafat, dentro de todo, era alguien que amaba y que buscaba a Hashem. Pero aquí vemos cómo el espíritu de engaño y de mentira nos lleva a la muerte, nos lleva a hacer lo que ya hay en mi corazón para destruirme. No es que Hashem me destruye, me castiga, me mata, sino que mis propias acciones, no considerando a Dios, no considerando las palabras de Hashem, no prestando oídos a lo que Dios dice, me llevan a la perdición. Yeshua, cuando dijo, y él vino, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no vine a condenar al mundo, sino que sean salvos por mí. Pero cada uno es condenado por sus propios actos. Y vemos acá algo que está ocurriendo hoy y que Israel lo está viviendo en carne propia, como la mentira, el engaño, lo falso está moviendo no solamente a mucha gente de Israel, sino a las naciones para que crean la mentira y no crean en la palabra de Dios y no crean a la salvación de Dios y no crean que Israel es la nación que Dios dio vida y que se ha manifestado en Israel. Y muchas otras cosas hoy nos están guiando, como lo fue con Josafat, guiando a la perdición porque estamos creyendo a la mentira, porque no hemos amado la verdad, no hemos atesorado la verdad, sino que nos estamos dejando guiar por el corazón. Hoy hay gente que critica, que maldice, que habla mal tanto de un partido político, de una persona, de una nación, en este caso como Israel, y maldicen sin tener ningún argumento, ni siquiera tener un ápice o un poquito de sentido común, de razonar lo que está hablando. Y uno dice, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué habla así? ¿Por qué dice así? ¿Por qué hace esto? Si ni siquiera investigó o estudió o vivió o estuvo en el lugar. Ahí nos damos cuenta que Dios ha permitido que el espíritu de mentira, el espíritu de engaño, tome a personas como falsos profetas, falsos maestros, falsas noticias, falsas informaciones, porque nos estamos dejando llevar por lo que dice nuestro corazón cuando el profeta Jeremías le dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Nosotros tenemos que buscar a Hashem. Hoy estamos inmersos en un mundo plagado de espíritus de mentira para provocarles a ir en contra de Israel, provocarle a ir en contra de todo lo que se llame Dios, o sea algo o digno de adoración o servicios de adoración al único Dios verdadero. Por eso que los creyentes, nosotros que creemos en Hashem, que creemos en su salvación, que creemos a su palabra, debemos seguirle, prestar oídos a sus palabras y no prestar oídos a los demás, sino que investiguemos, que oremos, que le pidamos al Eterno que nos guíe a toda verdad, porque lo que Él quiere es que nosotros sigamos la verdad,
creamos la verdad y seamos bendecidos por esa verdad. Pero hoy es una realidad que el engaño y la mentira, y esto provoca odios, provoca rencores, provoca ira, provoca violencia, provoca divisiones, separación, y no solamente en las naciones, sino en la familia, con los amigos. Así que tengamos cuidado de prestar oídos a aquellas palabras, tanto para las palabras bonitas que nos dicen, que está bien, sí, son lindas, pero vayamos a la fuente. ¿Qué dice Dios? ¿Es verdad? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios me está diciendo? ¿Es el consejo de Dios? ¿O es lo que hay en mi corazón, que yo lo quiero, yo lo quiero y yo lo quiero y lo voy a hacer y nadie me va a decir qué es lo que está bien y está mal? Porque así fue como Eva y Adán fueron engañados y hoy sufrimos las consecuencias. Si no quiere ver días malos, tengamos temor de Dios, busquemos a Él, amémosle y dejemos que Él tome el control de nuestras vidas, creamos a su salvación y tomémonos de su mano para que Él nos guíe. Porque hoy estamos plagados, minados, llenos, aquí hay 400 falsos profetas que nos van a querer desviar de la verdad, de la única verdad de Dios y de lo que Él dice, para irnos a la perdición. Ser engañados, guiados por el corazón, por la avaricia, por el amor al dinero, por otros ídolos, por lo que sea, siendo engañados hasta perecer, sufrir grandes pérdidas en nuestras vidas. Que Adonai les dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, les alumbre, como era la oración que Dios le dijo a Aarón, que invoque sobre Israel. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ustedes, la luz de Dios, la luz que brilla en todo su esplendor, alumbre nuestros corazones, alumbre nuestro entendimiento y que podamos amar y atesorar su palabra, porque su palabra permanece para siempre. Y en estos tiempos difíciles de muchos conflictos, de mucho engaño, muchas mentiras, nosotros permanezcamos en la verdad absoluta del único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Israel, el Dios que se manifestó por boca y en presencia con Yeshua y trajo salvación, redención, perdón de pecados, una restauración para que podamos volver a casa donde pertenecemos, volver a ese Edén, a ese estado de paz, de reposo, de Shalom, del Noah, del Eterno, y tengamos el gozo y la vida abundante que provee solamente y viene solamente de Hashem, para seguir la verdad, caminar en la verdad, porque dice que el camino de la salvación es estrecho, pero el camino que lleva a la perdición es amplio y todos pasan por ahí. Que Adonai nos dé esa luz, ese entendimiento, nos guarde, nos libre del engaño, de la mentira, de los violentos, de los malos, para poder solamente mirarlo a Él, seguirlo a Él. Y si en algún momento tropezamos y nos desviamos, hagamos teshuvá, arrepentimiento, y Él es fiel y justo para perdonarnos y volvernos a ese carril por el cual tenemos que caminar. Un abrazo, bendiciones, todas las verajot del Eterno sobre ustedes, que Adonai proteja y cuide a Israel y sea un tiempo de salvación, un tiempo donde Dios obre milagros y maravillas a favor de la nación de Israel y sobre todo aquellos que le creen, que le aman y perseveran en la fe y perseveran en las palabras del Eterno. Shabbat Shalom.